Noches, este es el solitario.blogspot.mx y bueno, estamos acá dando las notas de este día. Tenemos pues una variedad considerable de notas. A ver, déjame quitarme mi eco porque me va a estar estorbando. Y bueno, a ver, tenemos pues eh, en la mañana ya dimos lectura a algunas, espero pues no haberme saltado algunas importantes. Dios mío, ahora sí llenaron esto de notas. Bueno, yo puse algunas y ahora un 16, creo que no, hoy volvimos a hacer récord, que casi siempre son como 12, casi siempre. Bueno, a ver, que voy a tratar de dar las más importantes. Eh, bueno, prevalecen, sí. Um, no sé, este me gusta. ¿Eh? Sí, sí. Vamos a ver, entonces. Prevalecen impunes los casos de tortura en México. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes envió un informe a las autoridades mexicanas donde detalla que de 7 años atrás solo se han sentenciado 6 casos de 127 averiguaciones previas. En México los casos son denunciados por tortura, no proceden por problemas de interpretación legal. De acuerdo con el informe que envió el gobierno mexicano al Comité contra la Tortura, CAT, por sus siglas en inglés, de 2005 a 2012, se iniciaron 127 averiguaciones previas, del cual solo se han sentenciado 6 casos. Por lo que se refiere a la jurisdicción nacional, quienes reconocen aquí, en nombre del Estado mexicano, que problemas de interpretación judicial a partir de otros problemas de tipificación explican que en México haya pocas sentencias firmes en materia de tortura, reveló Ruth Villegas, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y cabeza de la delegación oficial que acudió a la reunión del CAT. Un informe fue un comunicado preparado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. El protocolo establece un informe policial homologado con datos detallados de la hora, el lugar, el motivo y la ubicación de las detenciones, con una explicación particular en aquellos casos en los que la persona detenida no fue puesta a disposición de las autoridades competentes sin demora. Representantes de organizaciones civiles presentes en la sesión de 2 días discurrieron que los argumentos de la delegación oficial a los cuestionamientos del CAT fueron parciales e imprecisas. Imagínense. Se prevé que luego de concluir el proceso de evaluación periódica del cumplimiento de la Convención contra la Tortura en México, el CAT emita sus recomendaciones en 3 semanas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos apunta a la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina como 2 organismos en México que guardan más demandas por casos de tortura. Y bueno, esto no es nuevo, ya hemos denunciado en otros momentos que pues en México pues el 10% de las confesiones a base de tortura sí son realmente positivas, y pues también el hecho que varias de estas el hecho de que no existe la invalidación de de los argumentos, o sea, de los argumentos acusatorios en contra de un detenido, si es obtenida su declaración bajo la tortura, no es una cuestión que invalide pues el juicio de alguien en el país por dicha situación. Cabe recalcar también que en el estado de Guerrero el delito de la tortura no es un delito, y es importante recalcar ese asunto, cuestión que hemos estado incluso leyendo en estos días, y que pues nos llama a tener un poquito de cuidado por lo que vemos. Entonces, por otro lado, Estado de México en banquillo por tortura a las mujeres. Por vez primera desde hace 25 años, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, analiza la impunidad agravada en los casos de tortura cometida contra las mexicanas. Al comenzar en Ginebra, Suiza, la evaluación al Estado mexicano sobre el tema, el comité de expertos criticó las demasiadas lagunas de información presentadas por las autoridades en su reporte oficial ante la ONU.
De acuerdo con un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, el Comité contra la Tortura demandó al Estado mexicano resultados concretos de los programas y acciones dirigidas a combatir las desapariciones de mujeres, el feminicidio y la tortura contra ellas, así como los ataques y represalias hacia las defensoras de derechos humanos. Según la Red Nacional, la tortura que se ejerce contra las mexicanas se traduce en hostigamiento, violencia sexual, humillaciones, amenazas y golpes contra ellas, sus hijas e hijos. La evaluación a México concluye mañana. El Comité contra la Tortura es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1984 y que entró en vigor en 1987. Nuestro país se sumó a esa convención en 1986. La delegación mexicana en Ginebra se compone de más de 30 funcionarios del gobierno federal y de diversos estados. Uno de los casos más preocupantes para los expertos de la ONU es la tortura y violencia sexual cometidas por policías federales y estatales contra mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo del 2006. El Comité contra la Tortura advirtió a los representantes del Estado mexicano que sigue vigente en todo el territorio nacional el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas en los procesos penales. Asimismo, los expertos criticaron el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el fenómeno de impunidad agravada en el que permanecen los actos de tortura. Casos emblemáticos: la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, y la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, entregaron ayer a la ONU un informe ciudadano en el que denuncian de manera particular la impunidad de los casos de tortura sexual, entre ellos el de sobrevivientes de San Salvador Atenco. Las y los defensores de los derechos humanos pidieron al Comité contra la Tortura que recomiende al Estado mexicano que investigue con la debida diligencia y sancione a los responsables. Igualmente, las y los activistas solicitaron que las pesquisas del caso Atenco las realice la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEBIMTRA, y no las autoridades del Estado de México, tal y como lo determinó en julio pasado el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. En este mismo mes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México informó que ejercitó una orden de aprehensión contra 3 policías estatales por su presunta relación con los hechos en Atenco, aunque uno de ellos, Luis Cristóbal Sánchez Álvarez, falleció en 2011. Los 2 agentes detenidos y bajo proceso penal son Eduardo Vité Mendoza y Ricardo Consuelo Cruz. En el informe Situación de la Tortura en México entregado al Comité de la ONU, las organizaciones civiles señalan que los métodos de tortura practicados contra las mujeres son la violación sexual, hostigamiento sexual y la humillación, así como amenazas contra la familia, tales como golpear a sus hijos e hijas, quitar la custodia de sus hijos e hijas o violar a las menores de edad. Estos métodos van aunados a amenazas de muerte, simulacros de ejecución, simulacro de toques eléctricos y mutilación, golpes, asfixias, descargas eléctricas, ser testigos de la tortura de otras personas detenidas, privación de agua y comida y negación de atención médica adecuada. Añaden en el reporte que pretenden contrastar la información del gobierno mexicano. Como ejemplo de lo anterior mencionan el caso de mujeres chiapanecas que denunciaron actos de tortura y malos tratos tales como aislamiento e incomunicación dentro de instalaciones de las fuerzas de seguridad o en vehículos e incluso en juzgados o en las fiscalías del Ministerio Público. Asimismo, las y los activistas, espérenme un poquito, Asimismo, las y los activistas advierten que los homicidios de mujeres en México por razones de género, la gran mayoría impunes, son precedidos por tortura, mutilación de partes corporales y agresiones sexuales. Las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU al Estado de México serán publicadas en las próximas semanas.
esta es la situación que pasa con las mujeres a nivel de la tortura en México, y es pues de alguna manera otra de las tantas cosas que le debemos al gobierno, que pues básicamente no le importan estos daños provocados por pues la manera en la que se ejerce la justicia en este país. Y bueno, ahora creo que ya cumplí los 15 minutos. Cierro un ratito y ahorita me incorporo con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud.